El origen del primer asentamiento de Vinaròs se sitúa en una alquería musulmana del siglo XI dependiente del castillo de Peñíscola llamada Benialarus, que pertenecía a la taifa de Tortosa. Después de la conquista de la Tortosa musulmana en 1148, Benialarus se fue despoblando debido a la inseguridad de su situación, ya que quedó como territorio fronterizo durante casi un siglo. No es hasta 1241 cuando, tras la conquista de Peñíscola, se otorga la Carta de Población a Vinaròs. En ella, el caballero aragonés Gil de Atrosillo otorga las tareas de organización y repoblamiento a Griñón Ballester. Se hace saber a todos que yo, don Gil de Atrocillo, alcaide de Peñíscola, os doy y os concedo, Griñón Ballester, una alquería, que tiene por nombre Vinaròs, en el término de Peñíscola, a vos y a 50 pobladores más, y los límites de la cual son, en primera parte el mar, en segunda parte el río Uidecona, en tercera parte el término de Cervera y en cuarta el río Oliva. Surge entonces el primer asentamiento de Vinaròs, rodeado por una muralla de tapial que define sus límites. Y sobre todo ello, además, que hagáis un molino en cualquier lugar que queráis de dicho término, y quiero que tengáis iglesia, horno y herrería. Medio siglo más tarde, la ciudad es reforzada por la Orden del Temple. La nueva fortificación contaba con 4 torres, un foso perimetral y 2 puertas de entrada. Esta muralla definía un recinto de 150 casas y varias dependencias municipales divididas por medio de una calle central en dirección al mar. En los siglos XVI y XVII, debido a un gran crecimiento económico y urbano, Vinaròs vive un fuerte incremento demográfico. La villa se convierte en la 12ª más grande del Reino de Valencia. Al mismo tiempo pasa a ser un punto defensivo clave, ya que se encuentra situada en la frontera norte del reino, muy cerca del peligro de los alfaques y del posible desembarco del ejército turco. Por ello, a principios del siglo XVI se impone un nuevo impuesto local, la sisa, destinado a renovar las murallas de la villa. Después de esta refortificación, la sisa no fue eliminada para iniciar la construcción de una nueva iglesia que respondiese a la entidad de la villa. Para la organización de las futuras obras se constituyó una junta de fábrica, encargada de gestionar todos los aspectos de la construcción del nuevo templo. La junta encarga las trazas a Joan d'Ambruesa, director de las obras de fortificación de Peñíscola, con la intención de dotar al edificio de una función doble como templo y fortaleza. Las obras fueron adjudicadas a los maestros franceses Joan Triafont y Marc Bolsàñez. Comenzando el año 1586, estos ejecutaron un diseño típico de la arquitectura valenciana proyectado por d'Ambruesa, en que las trazas parten del replanteo del octógono en la cabecera para determinar el ancho de la nave central. De ahí la planta queda definida en función del número de tramos deseado. Obtenida la geometría de la planta, se definía la sección transversal, que en este caso se obtiene a partir de la sección áurea del cuadrado circunscrito al círculo que define la bóveda. Partiendo de estas trazas, la construcción comenzaba desde la cabecera hasta los pies, haciendo uso de grandes muros de mampostería para contrarrestar los empujes de las bóvedas esféricas de la nave central. Las claves secundarias y los terceletes en estas bóvedas ofrecen una imagen cercana al gótico que contrasta con la arquitectura a lo romano de la parte inferior. Revistiendo este templo relativamente tradicional aparece una sorprendente arquitectura de marcado carácter defensivo que se hace patente en 2 elementos clave: un deambulatorio perimetral dispuesto sobre las capillas laterales destinado a la colocación de piezas de artillería y una cubierta plana que servía como paso de ronda y estaba conectada con la fortificación de la villa. De esta manera, la iglesia arciprestal se convirtió en el elemento defensivo más determinante de Vinaròs.
Se utilizaron algunos elementos pertenecientes a la antigua iglesia, como la portada plateresca de la fachada este y los 2 dragones de la puerta principal. Solo 3 años después de la finalización de las obras se comenzó a levantar el campanario, cuya ejecución terminó en 1607. Esta construcción se convirtió en un elemento clave para la vigilancia y la defensa del municipio gracias a su gran altura. Al mismo tiempo se añadió tejado a 2 aguas sobre la cubierta existente. Como consecuencia del Concilio de Trento y la Contrarreforma, la iglesia se amplió en el año 1657 con la construcción de la Capilla de la Comunión, ejecutada por el maestro Joan Ibáñez. El altar de la capilla fue dorado por el pintor Eugeni Guillot, quien muy probablemente fue el encargado del diseño y la decoración de la nueva portada barroca del templo. Es este uno de los elementos más trascendentales del monumento, dado su enorme calidad y precisa ejecución, a cargo de los maestros Bartolomé Mir y Juan Bautista Viñes. La portada está tratada a modo de retablo y se asemeja en su planteamiento a un trabajo de marquetería. Una vez la nueva portada estuvo acabada, Vinaròs había seguido evolucionando. El constante crecimiento demográfico se había traducido en la aparición de numerosos arrabales extramuros, y la presión urbanística dio lugar a que se permitiese la construcción de casas sobre el foso. Así, las murallas fueron progresivamente superadas y absorbidas por la ciudad, quedando Vinaròs desprotegida para el año 1723. Esta nueva situación urbana coincidió con un importante movimiento de decoración de la iglesia. El interior se pintó y en las capillas laterales se desarrollaron operaciones de decoración barroca caracterizadas por el esgrafiado. Esta es una técnica de origen italiano donde aparecen una serie de motivos recortados sobre un fondo neutro adquiriendo cierto relieve. Unos años más tarde, algunas de estas capillas se volvieron a decorar utilizando pinturas murales y dorados. En 1779 estas redecoraciones se trasladaron al exterior, gracias a que en la nueva configuración urbana la iglesia ya no era un elemento de borde. Así, las fachadas fueron enlucidas y pintadas por artistas del círculo de los Guillot imitando arquitecturas figuradas, una gran columnata con entablamento en la fachada oeste y la proyección del ábside interior en la fachada norte. El siglo XVIII termina con la ampliación de la Capilla de la Comunión. Durante el siglo XIX la iglesia recuperó de nuevo su esencia defensiva. Las 3 guerras carlistas tuvieron una gran incidencia sobre Vinaròs, que fue ocupada en diversas ocasiones y refortificada en 1838. Durante esta época la iglesia funcionó como cuartel. Rodeando la cubierta se construyó un muro defensivo perimetral y se colocaron piezas de artillería sobre la terraza del campanario. En 1876 la iglesia recuperó su función religiosa y a principios del siglo XX se preparó para un acontecimiento muy importante para la villa: las celebraciones del 3er centenario de la llegada de la reliquia de San Sebastián a Vinaròs. Como consecuencia, la iglesia fue redecorada en profundidad mediante estucos que cubrieron todos los elementos de la nave central, modificando por completo su imagen original. Tras la Guerra Civil, nuevas intervenciones intentaron compensar la gran pérdida de patrimonio mueble que había sufrido la iglesia, así que ésta llegó a nuestro siglo con una gran heterogeneidad. Una intervención llevada a cabo en el ábside en el año 2006 y la actual restauración de la Fundación La Luz de las Imágenes recuperan el carácter renacentista y barroco del templo desde la coherencia con lo original. Aquello que ven es aquello que el tiempo ha conservado.
exposición Pulcra Magistri, el esplendor del maestrazgo en Castellón, muestra en Vinaròs la importancia que tuvo la ciudad como centro artístico a lo largo de una cronología que parte desde los últimos años del barroco y que culmina en el academicismo de comienzos del siglo XX. Una especial atención merecen aquellas manifestaciones artísticas relacionadas con la historia de Vinaròs y las obras que han sido realizadas por vinarocenses ilustres o por artistas especialmente vinculados a esta ciudad. El siglo XVI fue testigo del renacimiento de las artes y del renacimiento de la propia ciudad de Vinaròs, que resurge en esta centuria por su actividad comercial y su posicionamiento a favor de la corona en el movimiento de las Germanías, por el que obtuvo el título de villa en el año 1540. De esta época son la portada renacentista de la antigua iglesia, que ahora ha recuperado su primitiva función, o la custodia eucarística del maestro castellano Juan Bautista Vázquez, realizada en el año 1570. Mención especial merece el relicario de San Sebastián, entregado por el conde de Benavente a la ciudad en 1610, tras una terrible tempestad que le llevó a atracar su barco en el puerto de Vinaròs. La llegada de reliquias y cuerpos de santos a esta localidad fue una constante, hasta el punto de que su playa llegó a conocerse como la Playa Santa. Del siglo XVII se han restaurado una serie de piezas que tienen un gran valor para Vinaròs. Una de ellas es la cruz procesional mayor de la iglesia arciprestal, obra de Simón de Toledo, o el conjunto de 5 tablas realizadas por el pintor Cristóbal Llorens para la Capilla del Rosario, que representan algunos de los gozos de la Virgen como la adoración de los pastores, la adoración de los magos, la resurrección, la ascensión y Pentecostés. Aunque, si hablamos de pintura, los artistas más conocidos de Vinaròs son los diferentes miembros de la saga de los Guilló. Vicente Guilló, el mayor de todos ellos, es una figura de gran importancia para la historia de la pintura valenciana, pues a él se debe la introducción de la cuadratura, un tipo de pintura al fresco de acentuado carácter decorativo y pródiga en la representación de elementos arquitectónicos fingidos. De Vicente Guilló se presentan 3 lienzos de temática franciscana pintados en Vinaròs en el año 1688 que nunca han sido expuestos y que proceden del convento de San Francisco de Teruel. Vicente Guilló alcanzó un gran prestigio a finales del siglo XVII y obtuvo importantes encargos en la ciudad de Valencia. El más destacado de todos fue la ejecución de los frescos de la Capilla de la Comunión y la bóveda de los Santos Juanes de Valencia. Sin embargo, su éxito en la ciudad del Turia fue muy fugaz y su fama pronto se vería eclipsada por la de otros pintores. Los frescos realizados por Dionisio Vidal en la parroquia de San Nicolás de Bari y San Pedro de Verona de Valencia, cuyos diseños fueron realizados por Antonio Palomino en Madrid, eran ejemplo de una nueva estética fin de siglo, que dejaba el lenguaje de los Guilló completamente desfasado. A los Guilló se les rescindió el contrato que acabó recayendo finalmente en manos de Palomino, y se inició un largo proceso judicial entre los pintores de Vinaròs y la parroquia valenciana, en el que intervino el pintor Gaspar de la Huerta. La figura de Gaspar de la Huerta ha querido ser ensalzada por la luz de las imágenes y rendirle homenaje al ser uno de los pintores más importantes del barroco valenciano, coincidiendo, además, con el 300 aniversario de su muerte, que se cumplirá en el año 2014. Para ello se han restaurado las obras Adoración de los Pastores y la presentación del Niño en el Templo del Museo de Bellas Artes de Valencia o el San Vicente Ferrer,
de la Catedral de Valencia. En el siglo XVIII, época del tardobarroco y el academicismo, el vinarocense Eugenio Guilló es una de las figuras más destacadas. Cuando su hermano Vicente murió en Valencia, regresó a Vinaròs, su ciudad natal, realizando allí algunos trabajos para la iglesia arciprestal, como las pinturas al fresco de las capillas del Rosario y de la Transfiguración, en las que representó la exaltación de la Virgen del Rosario y la transfiguración del Cristo en el Monte Tabor, obras en las que siguió los parámetros estilísticos de la pintura de cuadratura. La importancia de los gremios en los siglos XVII y XVIII es fundamental para comprender algunos encargos artísticos, ya que muchos de ellos se agrupaban en cofradías. En ocasiones, los espacios sagrados se decoraban con paneles cerámicos, como puede apreciarse en el panel de los devotos marineros de la ermita del Puig de la Misericordia de Vinaròs, o en los zócalos de la capilla de Santa Ana de la iglesia arciprestal, del gremio de tejedores, en el que figuran utensilios como el telar o el huso. Entre los escultores académicos del siglo XVIII merece especial mención Juan Bautista Nicolau, nacido en Vinaròs en el año 1729, del que se han recuperado varias obras realizadas en diferentes técnicas, materiales y soportes, como un relieve en barro cocido procedente del Museo de Bellas Artes de Valencia, que representa el sacrificio de Isaac, y una imagen devocional del Santo Tomás de Aquino, de la parroquia de San Nicolás de Valencia. En la orfebrería del siglo XVIII, los verdaderos protagonistas serán la familia Piñol, orfebres oriundos de Vinaròs, que tuvieron una destacada actividad a lo largo de toda la centuria. Juan Piñol Bages, José Piñol Cambra, Antonio Piñol y Carlos Piñol Juan. Este último, nacido en Vinaròs el 31 de julio de 1737, puede ser considerado, por su actividad, como el miembro más destacado de la familia. Algunas obras salidas de su taller son la Custodia Eucarística de Catí, 3 lámparas votivas conservadas en la parroquia de la Salsadella, y un juego de altar de la capilla de San Vito de Cinctorres. Los artistas Agustín Portaña y Vicente López son 2 figuras claves en el academicismo valenciano, que descienden de una familia arraigada en Vinaròs. Del escultor Agustín Portaña podemos destacar 2 magníficos trabajos, como son el relieve sobre la tercera aparición de Jesucristo a San Pedro, conservado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, o el pasaje bíblico de cuando San Lucas y San Pablo fueron a predicar al mar de Alcaya. De Vicente López, la luz de las imágenes ha restaurado el lienzo de San Rufo Obispo, de la Catedral de Tortosa, que es considerada por la crítica como su mejor pintura de tema religioso. Se expone junto a otros testimonios de su producción que nunca antes han sido vistos en Valencia, como su propio boceto preparatorio o un hermoso lienzo de la Virgen del Carmen. El Ecce Homo, obra de su periodo de formación, también ha sido restaurado con motivo de la presente exposición. Los modelos de Vicente López se perpetuaron en el norte de la provincia de Castellón a través de la obra de 2 pintores, Joaquín Oliet Cruella, que lo imitó a la hora de realizar las pinturas al fresco del Santuario de la Virgen de la Misericordia de Vinaròs, y Juan Francisco Cruella. De este último pintor se exponen varias obras, entre las que destacan 2 álbumes con una importante colección de dibujos: El carro triunfal del Sexani, que desfila cada 6 años en las fiestas de Morella, y un ejemplar de la obra literaria Morella y sus aldeas. De este libro se expone un ejemplar de la Biblioteca Valenciana que perteneció al escritor e ilustre historiador vinarocense Francisco Almeda y Vives. Cierran la exposición algunas obras realizadas por Gabriel Puig Roda, uno de los mejores pintores de la transición del siglo XIX al XX, que es especialmente querido en Vinaròs por haber fijado allí su residencia
y del escultor vinarocense Agustín Agramunt, que realizó varias imágenes para la iglesia arciprestal como el San Sebastianet. Este recorrido por el arte de Vinaròs bien podemos terminarlo contemplando la magnífica portada barroca de la arciprestal de la ciudad, diseñada por Eugenio Guilló en 1698, y las pinturas ornamentales de arquitecturas fingidas de sus fachadas exteriores, invitando al espectador a proseguir su camino paseando por las calles de la ciudad y visitando sus monumentos principales, símbolos también de su glorioso pasado.
Amen.